Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y este es Ecos de Mirabal, programa Derecho Humanista con visión de género. Hoy vamos a tener un programa muy especial y yo creo que es un programa, yo espero y creo que sí, hoy va a ser un programa muy provechoso, de esos programas que nos sirven mucho para nuestra salud. Mire, vamos a hablar de diabetes, pero vamos a hablar de la diabetes desde una visión pues que intenta sensibilizarle y que intenta ayudarle, por un lado, a controlar la diabetes para que no se agrave y por el otro lado también prevenir la diabetes. El asunto de la diabetes es un asunto que preocupa mucho, que preocupa por supuesto al sector salud porque se convirtió en un problema pues de lo que se le conoce ya como de salud pública, es decir, de gran magnitudes, que preocupa por supuesto a los gobiernos porque destinan muchos dineros, muchos recursos a atender esta problemática y que preocupa a la sociedad en general, que preocupa a muchas familias porque pues muchas personas padecen diabetes. Entonces es un problema, la diabetes es un problema de salud grave que desgraciadamente está aumentando, que aumenta día a día, que perjudica mucho a las personas y entonces pues que debemos de atender. Yo he estado muy preocupada y ocupada en entenderle al tema de la diabetes, entonces me gustaría que, bueno, yo le voy entendiendo, le estoy entendiendo según yo, y me gustaría que usted le entienda también. Si yo no le entiendo, pues yo no le puedo transmitir, entonces como yo le estoy entendiendo, pues yo quiero que usted también le entienda. Si no tiene diabetes, que se asuste para que no tenga diabetes, y si ya tiene diabetes, pues que se atienda para que la controle. Bueno, esa es la intención de este programa, y para ayudarme a hacer este programa con todo este análisis, lo más a fondo que se pueda de la diabetes, yo le quiero agradecer muchísimo a Mariana Vargas que venga y me ayude. Mariana Vargas es nutrióloga y ella trabaja como nutrióloga en la Asociación Mexicana de Diabetes. Entonces, bueno, pues yo le quiero agradecer muchísimo. Si me hace favor, ándele, si me hace favor. Muchísimas gracias, Mariana, yo te agradezco mucho que estés acá. Ustedes ya la están viendo, pues es una chica joven, pero a mí lo que me gusta mucho de Mariana es que tiene ideas novedosas, es decir, que se pone a estudiar, que está estudiando, que no es nada más la típica sugerencia de coma vegetales y verduras y ya, o sea, hay frutas y verduras y ya, porque es un asunto de la diabetes y de la nutrición que necesitamos como entender muy bien, y aunque se oye como que muy sencillo, pues tendría que ser muy sencillo, la verdad es que hay una gran ignorancia, tremenda ignorancia en el asunto de la nutrición. Lo que yo le he entendido a Mariana, en lo poco que me ha explicado es, y lo que todo el mundo dice, la nutrición, el ejercicio, son básicos, así básicos, y la tranquilidad, el ejercicio además da eso, el no tener tanto estrés, son básicos para prevenir y atender la diabetes, la nutrición, lo que comemos es básico, pero yo digo que más allá de la diabetes, lo que comemos es básico para todo, no nada más para la diabetes, para prevenir todas las enfermedades o atender todas las enfermedades, para también tener pues un mejor funcionamiento, no nada más físico, sino incluso emocional, para rendir más, para rendir intelectualmente más, físicamente más. Entonces, pero esto es como muy difícil, aunque se oiga sencillo, entender, pero además entenderle no nada más con esa simpleza de come más frutas y verduras, sino incluso pues qué verduras, qué frutas, qué tanto, dónde, a qué horas, etcétera, ¿no? Es como más complicado. Entonces, pues yo le quiero agradecer muchísimo a Mariana. Empezaría, bienvenida Mariana, primero que nada. Entonces, si quieres empezamos y luego ya al ratito le vamos dando forma, pero si quieres empezamos porque tú nos digas, nos comentes en tu experiencia con pacientes de diabetes,
¿qué es la recomendación? ¿Cuál es la principal recomendación para que se alimenten bien? Las personas que ya tienen la enfermedad, las personas que ya tienen diabetes, si depende de en qué nivel están, o todas las personas que tienen diabetes se deben de alimentar de determinada manera. Pues realmente, independientemente de la cantidad de qué tan avanzada está la diabetes, la alimentación es uno de los principales factores. ¿Esto por qué es? Porque si tu alimentación no está equilibrada o no está adecuada a lo que tú realmente necesites, por más fármacos que el doctor te dé, no te vas a nivelar. Entonces, ¿por qué es tan importante la alimentación? Nuestro cuerpo está constituido por células. Cada célula necesita nutrirse. ¿Cómo se nutre? A través de los alimentos. Pero ¿qué alimentos es lo importante? Pensamos que los alimentos industrializados o alimentos altos en calorías, entre más alto en calorías, más me va a nutrir. Sin embargo, eso es un mito, un gran mito que tenemos. Los pacientes con diabetes tienen la costumbre o tienen esa tendencia a que hasta cuando se sienten muy mal consultan a un nutriólogo. El nutriólogo es el último en consultar, siempre es el médico y la enfermera. El nutriólogo está de paso, no lo toman en cuenta, por así decirlo. Hasta apenas ahorita, con la cuestión de reformas, etcétera, se ha tomado un papel más importante. Ahora, en cuestión de nutrición, es bien importante identificar el estatus económico con el que está el paciente. Normalmente los pacientes de estratos altos no le toman importancia a su alimentación, es bien complejo, es bien difícil de asimilar porque dices, tal vez una persona que tenga más recursos es quien más está interesado en su alimentación, pero no, más bien las personas con bajos recursos son los que se preocupan más por su alimentación. Mira. Y esto es porque dicen, es que si no estoy bien, ¿cómo voy a trabajar? Y si no trabajo, ¿con qué voy a comer? Es algo que nos sorprende mucho en la asociación y en clínicas también. Mira, no se me había ocurrido, pero suena lógico, ¿no? Ahora, me gusta mucho esta forma en como tú lo explicas y yo te pediría que nos lo expliques un poquito más amplio porque yo estoy convencida de que hay una gran ignorancia de cómo comemos, de qué comemos y qué comemos, ¿no? Y qué necesitamos, pues, comer para estar bien, porque efectivamente la nutrición como profesión es apenas que se le empieza a conocer. Es algo como la psicología, o sea, no vamos al psicólogo, no vamos con el nutriólogo o la nutrióloga, ¿no? Son profesiones, me parece, básicas, que apenas las estamos tomando en cuenta, ¿no? Entonces, tú dices, a ver, el organismo funciona con células. El organismo está compuesto de células, todo el organismo, y esas células necesitan alimentarse para poder funcionar, así de simple. El asunto es, ¿qué necesitan? ¿Qué tipo de alimentación necesitan para poder funcionar? Y por qué de pronto no funcionan esas células, ¿no? Porque lo que yo entiendo es, cuando las células no están funcionando bien es porque no las estamos alimentando bien. Porque al contrario, las estamos agrediendo con lo que comemos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos de una manera sencilla? Pues porque no somos nutriólogas. ¿Cómo le hacemos para saber qué necesitan nuestras células? Y si las células, todas las del cuerpo necesitan lo mismo, o unas células necesitan una cosa y otras otra. ¿Cómo le hacemos para entender esto, ¿no? Básicamente, nuestro organismo y las células tienen un proceso metabólico. En este proceso metabólico es qué necesito, qué no necesito y qué desecho y cómo lo desecho. Las células o los órganos están constituidos por las mismas células, solo que tienen diferente nombre y estos van a hacer la diferente función. Por ejemplo, en el hígado son hepatocitos, en el riñón son nefronas, pero básicamente todas tienen el mismo metabolismo. Esto se basa en que necesitan oxígeno, obviamente, ¿para qué? Pues para respirar. Nosotros respiramos a base de oxígeno, nuestras células también. Ese oxígeno son carbohidratos, son grasas, son antioxidantes y son ciertos omegas. ¿Qué es lo que hacen estas frutas o verduras o cereales? Pues aportan esos ciertos nutrientes. Sin embargo, el cómo ingerimos esos alimentos es el punto crítico. Porque si bien
un alimento industrializado puede tener, pues va a tener verduras, va a tener cereales o frutas, pero a diferencia de que si como alguna fruta natural o fresca, la cantidad de peso molecular que tiene un alimento procesado a uno fresco es muy diferente. Entonces, entre más pesado, entre más industrializado o procesado esté el alimento, más pesado va a estar para mi cuerpo. Wow. Entonces, más tiempo va a tardar en digerirlo y más desechos metabólicos va a dejar en nuestro cuerpo. Ya. Sin embargo, si no utilizamos frutas o verduras que sirven para depurar o algunos tés para depurar nuestro organismo, esos desechos se van a quedar. ¿Por qué? Porque es tanta la basura que yo tengo en mi cuerpo que no puede salir. Pero ¿qué hace nuestro cuerpo? Se equilibra, hace un estado de ósmosis y dice, bueno, si no puedo sacar este cuerpo, ¿de qué manera lo puedo cubrir? Entonces, dentro de estos procesos hay varios. Uno son retención de líquidos. ¿Por qué retención de líquidos? Dicen, pues no suena tan coherente. Sin embargo, los desechos se convierten en ácido nítrico, urea, ácido carbónico. Todo lo que nosotros comemos se convierte en ácidos a fin de cuentas. Entonces, ¿con qué apaga usted un ácido? Pues con agua. Entonces, nuestras células empiezan a guardar esa agua para que nuestro cuerpo no se queme. Dicen, bueno, ok, ya no pasó el agua, ya no me sirve, ya es mucho lo que estoy reteniendo líquidos y no me está sirviendo de nada. Voy a tratar de sacarlo en caso de que lo quiera sacar. Lo saco y dentro de nuestra célula está la célula y después están las mucosas. La piel, en el caso de las mucosas son la piel de la célula. Bueno, sale. ¿Y qué sale? Pues sale ese ácido y con eso nos trae la colitis, la gastritis, diferentes enfermedades que son de inflamación por los mismos ácidos que están tratando de salir. Ahora esa es una. Otra cosa que puedo hacer es química básica. Si es ácido, ¿qué hago? Pues le someto una base para que se vuelva alcalino. ¿De dónde saco minerales de mi cuerpo? De los huesos. Empieza a retraer minerales, empieza a retraer ciertos minerales en mi cuerpo que lo que hacen es alcalinizar ese estado sucio de mi cuerpo. Entonces ahí empezamos a tener lo que viene siendo osteoporosis, debilidad en huesos, fracturas un poquito más frecuentes. Esto lo podemos ver muy fácil en personas obesas. Muchas personas o algunos nutriólogos lo que primero que hacen es tratar de desintoxicar el cuerpo. ¿Esto por qué? Para sacar toda esa agua que tiene mi cuerpo a base de alcalinizarlo o de tratar de que esté en un estado óptimo. Ok, bajan huesos, pero de repente, ¿qué pasa si una persona obesa se cae? Es más fácil que se fracture a una persona en un estado con peso normal. Eso es por la debilidad que tienen ya sus huesos a través de tantos procesos que han pasado para tratar de nivelar cómo está mi cuerpo por dentro. Esa es básicamente la función. ¿Qué más? Otra cosa que es bien importante es el estrés. Los médicos lo manejan como estrés oxidativo, que es básicamente la respiración celular. Son los desechos que deja mi cuerpo a través de la respiración de sus células. Uno de los principales factores que dicen es el estrés. Nuestro cuerpo está a base de emociones y nuestras células también. Si yo me estreso mucho, a veces me está la colitis nerviosa. Y dicen, es que usted es pura colitis nerviosa, tiene que tranquilizarse y tiene que bajar sus niveles. Ok, ¿qué es lo que pasa aquí? En nuestro intestino están unas células que tienen una memoria genética, pero esta memoria está relacionada con las emociones. Entonces, si yo recibo una emoción de alto impacto, de miedo, de frustración, de estrés, mi cuerpo lo va a querer transmitir para saber que, hey, algo está pasando, tenemos que hacer algo. Entonces, básicamente, estas células se encuentran en el colon o en los intestinos. Entonces, ahí se empiezan a inflamar y tenemos lo que es la colitis. Wow, a ver, a mí me gusta mucho, ojalá que las personas que nos están viendo, pues también lo puedan ir entendiendo. A mí me gusta mucho, yo no pretendo tener una clase de medicina y de todo, pero me parece básico entender estos principios de cómo funciona nuestro cuerpo, que son clave, principios muy sencillos, pues, para llegar al punto de por qué nos enfermamos y por qué nos da diabetes, ¿no? Estamos viendo allí unas imágenes que nos trajo Mariana de cómo explicar o cómo funciona o cómo es que ocurre la diabetes, ¿no? Es más o menos por ahí.
Pero si gustan antes de, bueno, no sé si ahorita nos lo vas a explicar o ¿Sí? es parte de lo que está explicando. Si quieren ahorita que nos expliquen, los ponemos. Yo quiero aquí a ver si voy bien. Quiero ir haciendo, ir como resaltando algunas cosas que yo te voy entendiendo, Mariana. Reiterando para que la gente también las pueda entender bien. A ver, yo de lo que ahorita nos cuenta Mariana, yo resalto algo muy importante. A ver, nos alimentamos, dos cosas quiero yo resaltar. Una, nos alimentamos pues como podemos y como se nos ocurre y a veces hasta sin pensar. Lo primero que nos encontramos o vamos al súper y ya como que hay una tradición de que voy al súper y he hecho siempre lo mismo, ¿no? O a veces lo fácil, lo que voy a hacer fácil, o si no hago comida en mi casa, pues hago lo que me encuentre y como me encuentre y últimamente pues le tiramos a lo fácil, porque pues andamos apuradas y apurados y entonces. Pero me quedo con una cosa, hay que buscar comer de la manera más natural, o sea, menos procesada. Y esto es bien importante porque la gente mayor, la gente de rancho y la gente mayor que se alimentaba de esa manera, por eso es más sana. Y entonces, yo escucho mucho decir, sí, es que esas personas viven más o están más sanas porque son de rancho y allá comen más natural. O antes, pues, no es que no quisieran, pues es que no tenían comida procesada. A mi mamá, por ejemplo, a mi papá les tocó, y mis abuelos no se diga, les tocó pues que sembraban los chícharos, que sembraban el maíz, que sembraban el frijol y levantaban, molían incluso, ¿no? Y pues todo se lo comía natural, no había industria, ¿no? Pero ahorita ya todo está industrializado, todo, casi no comemos. Casi se puede decir que casi no comemos nada natural. Entonces, bueno, voy a ir haciendo preguntas que ahorita a ver si me puedes contestar. ¿Cómo le hacemos para poder comer más natural? Más natural. ¿Cómo le hacemos? O sea, es cuestión de cambiarnos el chip que tenemos en la cabeza. Si bien el comer frutas o verduras dicen que es más tedioso, pero en realidad no, ¿por qué? Porque ya nada más es lavarlo o ponerla a la plancha y listo, ya está la comida. Lo lavas y te lo comes de preferencia. Exacto, no tienes nada que hacer más cosas. Y si se cuecen, por ejemplo, las vegetales, verduras y las vegetales, si se cuecen, no hay tanta bronca. O sea, no podemos decir que se están industrializando. No. O sea, si cuezo las zanahorias, si cuezo las acelgas, si cuezo el repollo, no hay bronca, o sea, es como si me lo comiera natural. Sí, el problema de cuando es industrializado es, por ejemplo, en las ensaladas de verduras que hacen en lata. El problema no son los alimentos, es lo que le ponen a los alimentos para que duren más, para que tengan un mejor sabor, diferentes cosas, son los aditivos, no en sí las verduras que nos estamos comiendo. Solamente es eso. Lo que, como para entenderle aquí más fácil, si está enlatado, las verduras, por ejemplo, pues aguas, porque tienen químicos. O sea, pues no hay manera de que nos las vendan más saludables para que duren, sin que les echen algo para que duren. O sea, los famosos conservadores, no hay manera. Entonces, bueno, aquí ya vamos haciendo como conclusiones. ¿Cómo le hago para comer más natural? Lo que puedo comer más natural son las frutas y las verduras. Es lo más fácil, pues. Exacto. Porque esas ahí están en el súper, en el mercado, donde sea, pues las compro, tengo dos opciones, o voy y las compro al súper, digamos a granel, o en las latas, porque también nos las venden en latas, pero con conservadores. Y entonces, pues, evitar las latas, por ejemplo. Lo preferible. Lo más que se pueda. Sí, porque además de los conservadores que tienen mucho sodio. El sodio en exceso en nuestro cuerpo, pues lo primero que nos va a traer es hipertensión. Y la hipertensión, si se va desarrollando, pues nos va a traer una diabetes y diferentes cosas. Además de los fármacos que te proporcionan o que necesitas tomar, pues simplemente eso es una carga para nuestro cuerpo. Y que pues son químicos a fin de cuentas. Entre más químicos le metes a tu cuerpo, más... lo envenenas. Lo envenenas. Entonces, comer lo más natural posible.
yo entiendo que hay cosas que pues no podemos comer de manera natural, no sé. A lo mejor otra cosa que podemos buscar son granos, semillas, granos, frutas, verduras, de manera natural, ¿no? Bueno, también de manera natural, vamos a decir, si es que lo podemos decir así, las carnes, porque pues vamos y las compramos y las cocemos, porque también tenemos la opción de comprarlas ya elaboradas, ya enlatadas, elaboradas, etcétera, ¿no? Pero entonces estamos hablando de que sí hay muchas cosas que podemos, o sea, aunque vivamos en la ciudad y con toda la industria del mundo, podemos comer de manera muy natural, pues. Y otra cosa, por ejemplo, el estar en la ciudad no significa que tengamos que comer mal simplemente por ser capitalinos. Aquí tenemos otra ventaja, tenemos muchos supermercados en donde podemos encontrar variedades de frutas y verduras, y aquí es donde entran las frutas de temporada o las verduras de temporada. Pues ahí obviamente van a estar un poco a un costo más accesible que en otras temporadas. Los martes venden en todos lados más barato, la verdad. Sí, pues sí, todo el mundo se va. Y yo, ayer, estos últimos días de martes, que yo sí me voy a comprar, sí tenemos, en Chihuahua no somos como en el sur, que hay de todo y tanta cosa, pero sí tenemos más o menos, sí tenemos, o sea, sí hay muchas cosas. Acelgas, nopalitos, repollo, betabel, brócoli, zanahoria, apio, o sea, hay muchas cosas en el súper, la verdad. O sea, si tú te vas al súper, y estoy diciendo si te vas hombre o mujer, porque no dejen todo que vayan nomás las mujeres, los hombres desen chance también de ir, te encuentras muchas cosas, no está tan caro, ¿eh? Y la idea es cambiar el estilo de vida que tenemos y la alimentación, porque sí pueden estar todas las frutas y todas las verduras muy bonitas en los aparadores, pero si ni nos acercamos a verlas o a comprarlas, pues obviamente nunca vamos a tener un consumo de ellas. Exacto. Es cuestión de cambiar hábitos y el tipo de cómo los preparamos. Hay que, bueno, si no los comemos crudos mejor, pero si los cocemos no hay tanto lío. Problema. No hay tanto lío. El lío es, por ejemplo, la comida china. Tiene muchos vegetales, sí, tiene brócoli, zanahoria y camote y lo que quieran, pero tienen una gran cantidad de grasa y de salsas, que pues esto a fin de cuentas nos baja lo nutritivo de los vegetales. Mucho sodio, mucha sal, ¿no? Bueno, hay que prepararnos y procurar lo más natural, esa es una conclusión. Otra cosa que me llamó la atención, lo que comemos, pues nutre y deja residuos, deja basura. Exacto. Tú dijiste, deja basura. Y hay que decirlo así, porque yo digo que es la mejor manera de entenderlo. Comemos, las células se nutren, si es que le damos para nutrirse, porque a veces ni le damos para nutrirse, pero si les damos a las células recogen lo que quieren y lo demás es basura. En el cuerpo se queda basura, como en todo, y tiene que salir. Esa basura tiene que salir. En lo que yo estoy entendiendo, si entra alimento natural, deja basura, pero sale más rápido. Si entra alimento procesado, pues también deja basura, pero se le complica salir. Sí, por lo pesado y por la cantidad de desechos que hace el organismo con ese alimento. En nuestro cuerpo son como 3 filtros, por así decirlo, que son los pulmones, el riñón y el hígado. Los pulmones, pues obviamente de lo que respiramos y incluso de los mismos desechos que tienen nuestras células al respirar. ¿Qué más? El riñón va a depurar todo lo que comemos, aunque es líquido, sólido, etcétera, etcétera. Al momento que nosotros comemos, se hace esos residuos, nosotros tomamos agua, y el agua, pues a fin de cuentas, la sangre es líquido, ¿no? Y es líquido. Entonces, esto va recorriendo todo nuestro cuerpo y va acarreando todos esos desechos. Llegan al riñón y este riñón lo que va a hacer es purificar esa sangre que tenemos en nuestro cuerpo. El punto es, si no tenemos células bien nutridas o funcionales en nuestro riñón, o nuestro pulmón, o nuestro páncreas, en nuestro hígado, obviamente este organismo no va a hacer su función, no va a hacer su trabajo. Entonces, si mi riñón está muy bien, toda esa sangre que fluya por el riñón va a ser depurada, va a ser limpia. El riñón limpia la sangre. El riñón limpia la sangre. O sea, estos desechos, esta basura, a mí ya me gustó llamarle basura,
estos desechos, esta basura que se va quedando en nuestro cuerpo, de lo que comemos, se va por la sangre, se va por la sangre. Entonces, hay que estar, el riñón está permanentemente limpiando la sangre, ese es su trabajo, está la limpia y limpia. Si estos desechos que van por la sangre, buenos o malos, digo, todos han de ser malos, pero digamos, los menos malos y los muy malos, al final se van por la sangre. Si esos desechos son de alimentos naturales, no tan pesados, pues, y de todas maneras van por la sangre, el riñón la va a limpiar más fácil. Pero si le echamos muchos alimentos procesados, enlatados, etcétera, esos desechos que van por la sangre van a ir muy pesados, muy complicados, y al riñón le va a costar trabajo limpiar esa sangre. Y al final de cuentas, si no la puede limpiar bien, ahí sigue la sangre. Ahí va a seguir, exacto. Ahí anda sucia la sangre, dándole vueltas, y la sangre, bueno, pues es la que nos es como la gasolina, es la que nos da energía para estar viviendo, para estar caminando, pensando, lo que necesitamos para vivir. Pues si no anda tan bien, pues así hemos de andar. Básicamente lo mismo pasa en diabetes. Si bien en insuficiencia renal lo que no sirve o lo que no está funcionando al 100% es el riñón, pues lo que hace es que no está depurando, no está limpiando esa sangre, y por eso sale la diálisis, para ayudarle al riñón a hacer su trabajo. En cuestión de diabetes, el páncreas es el que secreta la insulina, eso es a nivel de las células beta. Si nuestro cuerpo está tan sucio, por así decirlo, con tantos residuos metabólicos, pues las células que secretan la insulina tal vez la van a secretar, pero no la van a secretar en la cantidad o en la calidad que debiera ser en un inicio de un buen funcionamiento. Si bien la secreta insulina, en el caso de la diabetes tipo 2, nuestro cuerpo va a crear una resistencia a utilizar esa insulina y simplemente ahí va a estar, no la va a utilizar. Y por eso es de que la glucosa no entra a nuestro cuerpo. Ese es el principal, pues ese es el trabajo de la insulina, facilitar. A ver, ahí sí déjame entender un poquito más. Ya me quedó claro que el riñón limpia la sangre de suciedad, de la suciedad. Pero el páncreas, ¿qué? ¿El páncreas produce insulina para qué? La insulina lo que hace es de que permite que la glucosa entre a nuestras células. La glucosa es la energía de nuestras células. Y la energía llega a través de todos los alimentos. Todos los alimentos se convierten en energía. Absolutamente todos. Sí, porque todos los alimentos se van a degradar a glucosa por diferentes vías metabólicas, pero todos a fin de cuentas se convierten en glucosa. Todo. Si yo como pepino, se convierte en glucosa. Si como grasa, se convierte... Ahí estamos viendo imágenes que yo creo que nos pueden servir, ¿verdad? Para más o menos ir ilustrando lo que podemos estar viendo. Bueno, ahorita nos explica Mariana esto de cómo comer, que aquí viene de 5 comidas y cómo ahorita nos lo explicas. Vamos primero a ver este asunto del páncreas, que yo no sé si traerás... Sí, hay una imagen que viene el función de la insulina. Ándale, la función de la insulina debe de venir por ahí. Ese mero. A ver, explícanoslo un poquito más. Ya voy entendiendo. Todo, si yo como pepino, se convierte en glucosa. Si yo como pollo, se va a convertir en glucosa. Si yo como papitas, si compro refrescos, si compro paletas, dulces, chícharos, lo que sea, todo va a ser glucosa. Sí, todo. Solo esto hay que tener en cuenta que es diferente. Por ejemplo, en el caso del pollo, lo que tiene más contenido son de proteínas en lugar de carbohidratos. Los grupos de alimentos... Pero las proteínas también se van a convertir en glucosa. En un tiempo, en el caso de que si mi cuerpo ya no tiene glucosa, pues va a tomarte la proteína, va a hacer una degradación y se va a convertir en... Tarde que temprano se convierte en Principalmente glucosa. Lo que se va a convertir más rápido en glucosa son los carbohidratos. Ya. Carbohidratos es lo principal. Y en los carbohidratos, todos los alimentos tienen carbohidratos. Todos, absolutamente todos. La única diferencia es la cantidad y el tipo, porque hay carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los simples son los que, pues la palabra lo dice, más fácil se va a convertir en glucosa. Más simple, no necesita tantos pasos para convertirse en glucosa. ¿Qué tiene carbohidratos simples? Las frutas, los refrescos, el azúcar, todo lo que tiene azúcar directa, digamos. Exacto. Okay.
Los carbohidratos complejos son los cereales, cereales integrales, leguminosas, algunos tipos de carnes, básicamente. Y la idea es, comer, podemos comer de todo, pero ya que se convierte en glucosa la comida dentro del organismo, ¿qué pasa con esa insulina? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve la insulina? Ok. En la imagen que veíamos ahorita viene la insulina y lo que hace es de que permite o abre una puerta a las células para que logren entrar esa glucosa que en nuestro cuerpo pues anda circulando. Si podemos ver las imágenes que teníamos ahorita de esa meta. Ok, ¿sí? Es esa. Vemos que viene diabético y no diabético. Sí. En el no diabético viene la insulina, que son esas bolitas que vemos. En el caso aquí vienen vasos sanguíneos, pero podemos ubicarlo en células, vasos sanguíneos, en cualquier tipo de célula que tengamos en nuestro cuerpo. La glucosa o el azúcar, si gustan llamarle así, viaja por los vasos sanguíneos. Ok, entonces vemos que lo rosita que está atrás es un tejido. Los tejidos están formados por células a fin de cuentas. La insulina lo que hace es que permite o abre esa puerta para que la glucosa que está navegando por el vaso sanguíneo entre al tejido o entre a la célula. Al entrar a la célula ya puede hacer todos los procesos de energía que necesita para poder hacer todo su trabajo. En el caso de los que son diabéticos, tipo 1 o tipo 2, en el tipo 1 lo que no producen es insulina, no hay insulina, entonces esa glucosa no tiene cómo entrar porque nadie le está abriendo esa puerta para entrar. Pero en el diabético tipo 2 sí hay insulina en su cuerpo, pero el mismo cuerpo está creando una resistencia de no utilizarla porque ya no puede, ya no quiere. Entonces la insulina, como no está, no va a abrir ninguna puerta para que la glucosa entre. Entonces por eso la glucosa se acumula en la sangre y cuando nos hacen una prueba capilar traemos el azúcar alto. Ya le voy entendiendo. Los tejidos necesitan glucosa. Tejidos, células, órganos. Glucosa para funcionar, para vivir, ¿no? Le tiene que estar entrando permanentemente glucosa a los tejidos, al organismo. Y la insulina lo que hace es que permite que esa glucosa que entra a nuestro cuerpo entre a los tejidos y a las células. O sea, como dice Mariana, abre la puerta, es decir, algo hace esa insulina que permite al tejido que entre la insulina, ¿no? Que entre la glucosa, perdón, de la sangre, del vaso sanguíneo al tejido, las células, ¿no? Que entre a través de la sangre a las células y a los tejidos, a todos lados, ¿no? Aquí tengo una pregunta. Ok, entra glucosa, la insulina, vamos a suponer, funciona bien. Entra glucosa a los tejidos. ¿Qué pasa si entra, qué tipo de glucosa? O sea, si hay distintos tipos de glucosa, todo es una sola. O qué pasa si hay mucha glucosa, entra mucha, o la insulina dice, pues, los tejidos nomás necesitan esta y esta sobra y se va. Okay. Cuando es eso, esa glucosa pasa a convertirse en grasa. La que sobra. Si bien mi cuerpo ya tiene insulina suficiente para sus organismos, sus órganos, sus células, etcétera, y entra toda la que necesita. Esa que se queda restante, si no la utilizo, si no hago ejercicio, si no la quemo, a fin de cuentas la glucosa lo que pasa a ser es energía en las células. Entonces, si yo no estoy utilizando energía de más, porque estoy comiendo glucosa de más, esa glucosa se va a guardar en forma de grasa. Es por eso que subimos de peso. Por eso la obesidad. Exacto. Por eso la obesidad. Tenemos glucosa de más. Y esa glucosa entra a través de todos los alimentos, de todos. Pero hay alimentos, todos tienen glucosa, o sea, al final se van a convertir en glucosa, ¿no? Pero hay alimentos que se procesan más fácil que otros, pues, que esa glucosa, que se convierte en glucosa de manera más fácil o sirve más, no sé. Todos los alimentos que son procesados en realidad tienen azúcar simple, tienen carbohidratos simples. Entonces, entre más procesado esté el alimento, más azúcar va a tener en mi cuerpo. Ya. Entre más simple sea la glucosa, el azúcar. El azúcar. Más simple,
más glucosa va a ser. Más glucosa va a haber. O sea, a ver, otra conclusión, ya hago esta conclusión y luego nos vamos a corte y luego regresamos para llegar yo quisiera abarcar todo, pero no vamos a poder. Yo voy a comprometer a Mariana que siga viniendo para seguirle entendiendo. Voy a seguir haciendo puntuaciones. Nuestro cuerpo necesita glucosa, es decir, porque al final es energía para vivir, nuestros tejidos, nuestras células, entonces hay que darle alimentos de todos, y al final todos se van a convertir en glucosa. Pero digamos que necesita glucosa de manera limitada, es decir, porque podemos decir, necesita glucosa, pues métele glucosa, entra y come, no, necesita glucosa, pero poquita, digamos, ¿no? De manera limitada, y ciertos alimentos que al final se convierten en glucosa, pues funcionan mejor que otros, y entonces volvemos a lo mismo, los que son frutas y verduras, digamos que va a convertirse en buena, le voy a llamar de manera simple, pues para poderle entender como buena glucosa, ¿no? Y todo lo que lleva como muy azúcar directa, refinada, los dulces, los refrescos, todo lo que contiene mucho azúcar, pues digamos que se va a convertir en glucosa mala y va a ser mucha glucosa, ¿no? Entonces, pues hay que procurar no echarle tanta glucosa. No, me dicen que faltan ya nomás 5 minutos, que ya mejor no nos vayamos a corte. Bueno, no nos vamos a corte y te aprovecho al máximo, Mariana. Y entonces, ¿por qué? Porque la glucosa que se nos queda, la que no entra a los tejidos y a las células, pues nos va a engordar. Exacto. Se va a quedar en grasa. Nos quedan 5 minutos, Mariana, y a mí se me queda pendiente, y yo creo que sí la dejamos para la otra. Ya dijimos cómo funciona el riñón, para qué sirve la insulina, y se nos queda pendiente el hígado, qué onda con el hígado y luego cómo comer, se nos va a quedar mucho pendientes. No sé si podamos hacerlo rapidito con el hígado. ¿Qué? El hígado, a fin de cuentas, lo que hace es metabolizar. En un inicio decíamos, los alimentos tienen carbohidratos, proteínas, grasas, sodio, minerales, vitaminas diferentes. En nuestro cuerpo, la fábrica, así lo mencionan en primarias, en kinder, para darlo a entender mejor, nuestra fábrica que va a desmoronar o a deshacer todos esos alimentos es el hígado, a fin de cuentas. Si mi hígado no está funcionando, obviamente no va a deshacer nada de lo que estoy comiendo. Esa es la importancia del hígado. Metabolizar es deshacer todo. Deshacer las proteínas, deshacer los minerales, deshacer todo. Y para formar glucosa. Para formar glucosa, okay. Y ya formada la glucosa, el hígado, digamos, la forma, hace el proceso para que se forme la glucosa. Formada la glucosa, la insulina la lleva a los tejidos. Y luego, ya utilizado todo, digamos, pues se va a la sangre todo, y junto con desechos y todo, y el hígado, el riñón, llega y limpia la sangre. A grandes rasgos. A grandes rasgos. Es como una explicación así muy sencilla, muy simple, pero que yo digo que nos ayuda mucho, ¿no? Nos quedan 2 o 3 minutitos. ¿Cómo comer? Me llamó la atención el folleto que tenías de que hay que comer muy seguido. Y poquito son 5 tiempos de comida los que son básicos. Desayuno, comida y cena, que son los tiempos fuertes, y 2 colaciones. En el caso de los diabéticos es bien importante hacer sus 5 tiempos de comida, porque en el caso de diabéticos tipo 2 que utilizan insulina, la insulina externa, pues ¿qué va a hacer? Va a hacer que entre toda la glucosa que está en mi cuerpo. Pero ¿qué pasa si no hay glucosa? Pues voy a tener una hipoglucemia y me va a empezar visión borrosa, mareo, sudoración, me voy a sentir débil. Es por eso la importancia de comer en 5 tiempos de comida. Ya, se nos está yendo el tiempo, pero pues yo te voy a tener que comprometer, Mariana, y a lo mejor ir desmenuzando estos temas de poco a poquito, porque yo creo que nos sirve mucho. ¿Cuál es la conclusión al final? Que comamos bien las frutas de manera natural, las frutas y verduras, aunque las podamos cocer, pero comerlas frescas. Comer lo más natural posible, es decir, lo menos industrializado posible, lo menos procesado posible. Esa es, como digamos, una fundamental. ¿Qué comer más? Pues frutas y verduras, más proteínas, carnes sin que estén tan industrializadas. Esa es otra conclusión. No comer tanto,
No necesitamos tanto, ¿no? Comer poquito. Es equilibrarlo, nada más comer lo necesario. Acostumbrar a nuestro organismo y a nuestro cuerpo a comer poquito, porque también lo acostumbramos a comer mucho, ¿no? Exacto. Lo vamos acostumbrando a comer mucho. Sí. Y ojo con los niños y niñas, porque yo digo que aquí a los niños, a las niñas, los vamos acostumbrando a que coman mucho, Ajá. ¿no? Los queremos gorditos. Desde gorditas, bebés. ¿no? Desde bebés. Sí. Y sí es cierto que se va haciendo el estómago grande. Sí, de hecho sí. En cirugías bariátricas lo que hacen es que hacen una reducción del estómago para que tenga una saciedad de una manera más rápida, con menos alimentos. El chiste es tenerlos chiquitos siempre. Ajá. O sea, no dejarlo que crezca el Que estómago, crezca tanto. Que crezca tanto. Y si ya se nos hace grande, pues tratar de poco a poquito se va. Pues se va no que se reduciendo. pueda encoger ni reducir, simplemente tú vas acostumbrando a tu organismo a cuánto debes de comer y a qué horas debes de comer. Ya. Se nos fue el tiempo, Mariana, yo te agradezco muchísimo y les prometo que seguimos con el tema. A mí me parece fundamental aprender a comer bien, es clave para que nuestro organismo funcione mejor, para prevenir enfermedades y también para atenderlas, porque nos faltó mucho de cómo sirve para atender. Prevención, pero para atender, control. para controlar enfermedades, y yo diría que hasta para curar enfermedades. A lo mejor estoy abusando con mis conclusiones, pero yo, así como le entiendo, pienso que comiendo bien, alimentándonos bien, hasta podemos curar enfermedades. Yo te agradezco mucho, Mariana, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias a todo el personal técnico que nos hace posible la transmisión. Le tocó a Josué el camareo, allá adentro están los demás compañeros, Armando, Andrea, ya no la vi si está, sí está Andrea, ¿quién más está? Omar Mares, Abraham, todos los compañeros que hacen posible la transmisión. Muchísimas gracias a Viviana en la producción y a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. También muchas gracias, hasta la próxima.